Acababa de enterrar a mi hijo cuando descubrí que mi esposa y mi mejor amigo eran los responsables. Juré venganza en ese mismo cementerio, bajo la lluvia torrencial de Madrid, con el barro manchando mis zapatos como si la tierra misma me recordara que la sangre no se lava fácilmente. 3 días después, un extraño me susurró: en 3 días tendrás una elección, elige lo inesperado. Y desapareció en la niebla, dejando solo el eco de sus palabras clavadas en mi pecho como una daga oxidada. Me llamo Javier Ruiz, y hasta ese fatídico martes de octubre, mi vida en el corazón de Madrid era un tapiz de rutinas cómodas, tejidas con hilos de amor fingido y lealtad traicionera. Tenía 38 años, un puesto estable como gerente en un banco del barrio de Salamanca, donde los clientes ricos venían a depositar sus secretos tanto como su dinero. Mi esposa, Elena, era la belleza clásica madrileña, cabello negro como la noche en la Gran Vía, ojos verdes que prometían tormentas de pasión, y una risa que llenaba nuestras cenas en el ático de la calle Serrano. Habíamos construido una familia con Lucas, nuestro hijo de 7 años, un niño de rizos desordenados y curiosidad infinita, que coleccionaba piedras del Retiro como si fueran tesoros de piratas. Pero esa mañana, en el cementerio de la Almudena, mientras el sacerdote murmuraba plegarias que sonaban huecas contra el viento otoñal, todo se resquebrajó. Lucas había muerto en un accidente de coche, un impacto brutal en la autopista A2, el vehículo hecho trizas contra un quitamiedos oxidado. La policía habló de velocidad excesiva y falta de atención, pero yo sabía que había más. Elena sollozaba a mi lado, su mano temblorosa en la mía, pero sus ojos evitaban los míos, fijos en el ataúd diminuto que bajaba a la tierra húmeda. Y entonces, en el bolsillo de mi chaqueta, vibró mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. Lo siento, Javier. Fue un error. Pero él tenía que pagar. Adjunto. Una foto borrosa, Elena al volante, riendo, con el brazo de Marcos, mi mejor amigo desde la universidad, alrededor de sus hombros, y Lucas en el asiento trasero, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Marcos. Ese bastardo. Habíamos compartido todo, noches de tapas en la Latina, confidencias sobre mujeres antes de que Elena entrara en nuestras vidas. Incluso el negocio paralelo que montamos juntos, un pequeño fondo de inversión que nos había hecho ricos sin esfuerzo. Él era el padrino de Lucas, el tío postizo que lo llevaba a partidos del Real Madrid en el Bernabéu. ¿Cómo? ¿Por qué? La rabia me subió como bilis, y en ese momento, bajo el paraguas negro que goteaba sobre mi cuello, juré que los haría pagar. No con balas o cuchillos, eso era para películas baratas, sino con algo peor, la ruina lenta, el desgarro del alma que solo un hombre traicionado puede orquestar. Regresé al ático esa tarde, el silencio amplificado por la ausencia de los pasos juguetones de Lucas. Elena preparaba café en la cocina, su delantal manchado de lágrimas falsas. Javi, amor, siéntate. Necesitamos hablar. Su voz era un susurro roto, pero yo ya había visto la foto. Me acerqué, la abracé por detrás como en los viejos tiempos, y susurré en su oreja: ¿sabes, Elena? A veces, las grietas en el hielo son lo único que avisa antes del abismo. Ella se tensó, pero no dijo nada. Cenamos en silencio, el tic-tac del reloj de pared marcando los segundos como un verdugo afilando su hacha. Esa noche, mientras ella dormía, rebusqué en su teléfono mensajes interminables con Marcos, planes para huir con el dinero del fondo. Y peor aún, una confesión: Lucas vio demasiado. Tuvo que ser así. Mi corazón se detuvo. Mi hijo no fue un accidente, fue un cabo suelto en su romance sucio. Al amanecer, salí a correr por el Retiro, el aire fresco de Madrid cortándome la piel como recordatorios de mi debilidad. ¿Cómo no lo vi? Elena siempre había sido ambiciosa,
hija de un tendero de lavapiés que soñaba con ascender socialmente. Yo la había elevado. Le di el ático, las joyas, las vacaciones en Marbella. Y Marcos, con su encanto de tiburón financiero, la había convencido de que yo era el obstáculo. El fondo de inversión, 100.000 euros invertidos en acciones volátiles. Ganancias que ellos planeaban saquear para empezar de cero en Barcelona. Pero Lucas. Dios. Lucas. Había entrado en la oficina esa tarde, queriendo sorprender a su madre, y los pilló enredados en el sofá. El pánico los cegó, y el accidente fue su salida cobarde. Regresé empapado en sudor y determinación. Llamé a mi abogado, un viejo zorro llamado Ramón, que operaba desde un despacho en Chueca. Necesito todo sobre Elena y Marcos. Cuentas, propiedades, deudas. Y discreción absoluta. Ramón rió con esa carcajada ronca que significaba negocio. Venganza fría. Signo de interrogación BIN. Javier. Pero recuerda, en España, el rencor es como el vino, si lo dejas madurar demasiado, te emborracha a ti mismo. Colgué y miré por la ventana. Madrid bullía abajo. Indiferente. Con sus taxis amarillos serpenteando como venas de una bestia viva. 3 días, había dicho el extraño. 3 días para elegir lo inesperado. ¿Qué diablos significaba eso? Los días siguientes fueron un torbellino de fingimiento. Por fuera, era el viudo destrozado, visitas al psicólogo en el hospital clínico. Noches de insomnio compartidas con Elena, donde ella me consolaba con besos que ahora sabían a veneno. Por dentro, tejía mi re. Descubrí que Marcos había transferido fondos a una cuenta offshore en las Islas Caimán, y Elena había falsificado documentos para reclamar el seguro de vida de Lucas, 1.000.000 de euros que yo ni sabía que existía. La traición no era solo carnal, era un saqueo sistemático de nuestra vida compartida. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía como una marea, absoluta y devoradora, pero la contenía, la moldeaba en planes precisos. Imaginaba sus rostros cuando cayeran, Elena, con sus ojos verdes nublados por el pánico, Marcos, su sonrisa de tiburón torcida en un grito. El tercer día, al atardecer, regresé a la Almudena. El mismo sitio donde todo empezó. La niebla se arremolinaba entre las lápidas, y allí estaba él, el extraño, envuelto en un abrigo raído, fumando un cigarrillo con filtro dorado. Listo para elegir. Javier, su voz era grava y miel, acento andaluz puro, pero sus ojos. Ojos que habían visto demasiadas tormentas. No sé de qué hablas. Mentí, pero mi pulso traicionaba. Él sonrió, tiró la colilla y me tendió un sobre amarillento. Ábrelo. Y recuerda, lo inesperado no es matar, es renacer en el dolor ajeno. Dentro, fotos, Elena y Marcos no solos, sino con un tercero. Mi hermana, Isabel. Mi propia sangre, riendo en una cena secreta. El mundo se inclinó. ¿Cuántas grietas más había en mi vida? Abrí el sobre con manos temblorosas, y las fotos cayeron como hojas muertas. Isabel, mi hermana menor, de 28 años, con su melena rubia teñida y esa sonrisa que siempre había sido mi debilidad. Estaba allí, en un restaurante de Malasaña, brindando con copas de Rioja, mientras Marcos le susurraba al oído y Elena asentía con complicidad. La fecha, 2 semanas antes del accidente. Mi mente se partió en fragmentos. Isabel, la que me había ayudado a criar a Lucas cuando Elena trabajaba turnos dobles. La que juró lealtad eterna tras la muerte de nuestros padres en un incendio en Toledo. ¿Ella también? La traición se multiplicaba. Un cáncer que devoraba las raíces de mi existencia. Corrí a casa, el sobre arrugado en mi puño, y encontré a Elena probándose un vestido negro para el velatorio privado que planeábamos. ¿Dónde has estado?, preguntó.
Pero su tono era acusador, no preocupado. La confronté allí mismo, lanzando las fotos sobre la cama king size que ahora me parecía una tumba compartida. Sus ojos se agrandaron. No de sorpresa, sino de cálculo. Javi, es un malentendido. Isabel solo vino a consolarnos. Mentira. La abofeteé la primera vez en nuestra vida. Y el sonido resonó como un trueno en el silencio del ático. Ella cayó de rodillas, sollozando de verdad esta vez. Pero yo ya no creía en sus lágrimas. Dime la verdad, Elena. Todo. O juro por Lucas que te arrastro conmigo al infierno. Se derrumbó entonces, las palabras saliendo en un torrente amargo. Habían empezado hace un año un beso robado en una fiesta de Navidad del banco. Marcos y ella, solos en la fotocopiadora. Yo estaba borracho, celebrando el bono anual. De ahí, citas clandestinas en moteles de la periferia, promesas de divorcio. Pero el dinero era el pegamento. Marcos había perdido una fortuna en malas inversiones, y Elena soñaba con escapar de la prisión dorada que yo le había construido. Isabel entró porque necesitaba cash para su galería de arte fallida en Chambery. Ella nos dio la idea del fondo, confesó Elena, con la voz quebrada. Cuando nos vio esa tarde en la oficina de Marcos, Isabel sugirió solucionarlo. Dijo que un accidente sería limpio, que tú eras demasiado protector. El mundo se volvió rojo. Mi hermana, la artista soñadora que pintaba paisajes del Guadarrama, había orquestado la muerte de mi hijo. Por dinero. Por libertad. Me marché esa noche, conduciendo sin rumbo por las avenidas iluminadas de Madrid, el neón de los bares reflejándose en mis lágrimas. Paré en un bar de tapas en La Latina. Pedí un vermú doble y llamé a Ramón. Añade a Isabel a la lista. Quiero su ruina financiera, su reputación hecha trizas. Ilegal. Ramón. Quiero que duela sin que yo toque un dedo. Él pausó. El sonido de papeles revolviéndose al fondo. Javier, esto es guerra. En España, la familia es sagrada, pero el Código Penal no perdona el fraude. Dame una semana. Los días se fundieron en una niebla de insomnio y vigilancia. Seguí viviendo en el ático, pero como un fantasma, desayunos silenciosos donde Elena evitaba mi mirada. Noches en el sofá con whisky escocés quemándome la garganta. Ella intentó seducirme una vez, deslizándose desnuda en la oscuridad, susurrando perdóname, amor. La empujé, el asco subiéndome como vómito. El perdón es para los débiles, le dije. Yo elijo la justicia. Fuera. Madrid seguía su ritmo, turistas en la Puerta del Sol. Vendedores ambulantes gritando ofertas de castañas asadas. Pero para mí, la ciudad era un laberinto de sombras. Cada esquina un recordatorio de lo que había perdido. Contacté al extraño a través de un número en el sobre. Un benefón que sonó solo una vez. Has elegido, dijo su voz, ahora con un matiz de aprobación. ¿Quién eres?, exigí. Río suavemente. Alguien que también perdió un hijo a manos de traidores. Llámalo karma andaluz. Te daré herramientas, Javier. Pero el precio es alto, no mires atrás. Colgó, y al día siguiente, llegó un paquete anónimo, un USB con correos electrónicos hackeados, transferencias bancarias, incluso un video granuloso de la reunión donde Isabel trazaba el plan del accidente. Lo vi una vez. Solo. En mi oficina del banco, Marcos asintiendo. Elena pálida pero resuelta. Isabel dibujando un mapa de la autopista con lápiz rojo. Vomité en la papelera después. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web SE transformó en algo más oscuro, una frialdad calculadora, como el acero de una navaja navideña. Empecé a sabotear sutilmente. En el banco.
Retrasé aprobaciones para el préstamo que Marcos necesitaba para su nuevo proyecto. Elena notó las facturas acumulándose. El ático con goteras que ignoré. Y con Isabel, visité su galería un sábado lluvioso, fingiendo interés en sus cuadros abstractos. Hermano, qué sorpresa, dijo, besándome las mejillas con labios fríos. Le compré una pieza cara, pero susurré, sé lo que hiciste, Isa. Y pagaré el doble. Sus ojos se helaron, pero sonrió. Estás paranoico por el duelo. Mentira. Esa noche, el primer golpe cayó. Ramón llamó, he congelado las cuentas de Marcos. Fraude fiscal, Javier. La Guardia Civil allanará mañana. Colgué y brindé solo con una copa de tinto, el sabor metálico como sangre. Pero el extraño tenía razón, lo inesperado acechaba. Al día siguiente, en el allanamiento, Marcos no estaba solo. Elena había ido a apoyarlo. Y en el caos de agentes uniformados irrumpiendo en su piso de Chambery, ella gritó mi nombre como una maldición. Javier, hijo de puta, esto es por ti. Los vecinos oyeron. El escándalo se extendió como reguero de pólvora por WhatsApp de amigos comunes. Mi reputación, intacta hasta entonces, empezó a agrietarse. Valía la pena, sí. Cada lágrima de ellos era un bálsamo para mi alma rota. Pero Isabel. Ella era el núcleo. La llamé esa tarde, voz calmada como un depredador. Cena familiar, Isa. Mañana. Por Lucas. Aceptó, nerviosa. En el restaurante de Toledo donde crecimos un tugurio con azulejos andaluces y olor a guiso. La confronté. Confiesa. Y te doy una salida limpia. Lágrimas. Excusas, era por el arte. Javi. El dinero. Marcos me prometió inversores. La grabé todo. El teléfono oculto en mi bolsillo. Al final, susurró, lo siento. Pero él tenía que irse. ¿Él, Lucas? No. Yo. El plan era matarme a mí en el coche, pero Lucas subió primero. El twist me golpeó como un puñetazo, yo era el objetivo original. El descubrimiento me dejó tambaleante, como si Madrid misma se hubiera abierto bajo mis pies. Regresé al ático esa noche, el tráfico de la M30 rugiendo en mis oídos como un veredicto. Elena me esperaba en el salón, con una maleta a medio hacer. ¿Vas a matarme, Javier? ¿Es eso tu venganza? Su voz era un hilo tenso, ojos rojos de insomnio. Me reí, un sonido amargo que no reconocí como mío. Matarte sería misericordia. Quiero que vivas con esto, Elena. Cada día, mirando el vacío donde estaba Lucas, sabiendo que tu ambición lo arrancó de mí. Ella se derrumbó en el sofá de terciopelo, sollozando, te amaba, al principio. Pero tú eras predecible. Marcos me hacía sentir viva. Viva. La palabra me quemó. Y yo, el hombre que pagó hipotecas, que la llevó a bailes en el Palacio Real, predecible. Llamé al extraño de nuevo, esta vez desde un locutorio en sol, rodeado de mochileros y el bullicio navideño prematuro. El plan era para mí, le dije, voz ronca. Silencio al otro lado. Luego, sí. Lo inesperado es que sobrevivieras tú, no ellos. Usa eso, Javier. Rompe el ciclo o te consumirá. Colgó, pero dejó un regalo, coordenadas GPS a un almacén en las afueras de Getafe. Fui esa medianoche, el viento del páramo cortándome la cara. Dentro, bajo luces fluorescentes parpadeantes, encontré cajas de documentos, pruebas de que Isabel había falsificado testamentos de nuestros padres, desviando herencias a su arte. Marcos, meanwhile, había blanqueado dinero a través de la galería. Elena, cómplice en todo, firmando papeles con iniciales temblorosas. La red se apretaba, hilo a hilo. Al día siguiente,
Filtré el video de la cena a un periodista amigo en El País Anónimo. Por supuesto. El titular salió esa tarde: escándalo en élite madrileña, fraude y posible homicidio en círculo familiar. Las redes explotaron. Tweets con traición Ruiz. Fotos mías del banco salpicadas de barro digital. Elena me suplicó para. Javi. Piensa en nosotros. ¿Nosotros? No hay nosotros. Respondí. Y la eché. Ella se fue a casa de su madre en Vallecas, maleta en mano, gritando maldiciones que rebotaron en las paredes como balas perdidas. Marcos fue el siguiente. Lo cité en nuestro viejo bar en La Latina, el que frecuentábamos con pinchos y anécdotas de juventud. Llegó arrogante, corbata floja, barba de 3 días. Javier, hermano, esto es un malentendido. La policía lo aclarará. Me reí, sirviéndome un coñac. Hermano. Bonita palabra para un asesino. Le mostré el USB. Reproduje el audio de Isabel confesando. Su rostro palideció, el sudor perlando su frente. Era un plan loco, Javi. Nunca lo habríamos hecho. Elena. Ella exageró. Mentira. Lo grabé de nuevo. Su voz quebrándose. Lo siento, tío. El dinero nos cegó. Al salir, susurré, disfruta la cárcel. Marcos. Dicen que las celdas en Soto del Real son frías como tu corazón. Isabel fue el clímax de esa semana. La invité a caminar por el Retiro, donde solíamos llevar a Lucas a remar en el estanque. El sol de noviernes bre filtraba dorado entre las hojas caídas. Familia riendo ajenas a mi tormenta interna. Javi, por favor, suplicó, aferrándose a mi brazo. Somos sangre. Papá y mamá querrían que perdonemos. La detuve bajo el cristal pelas, el vidrio reflejando su rostro distorsionado. Sangre que envenenas, Isa. El incendio de Toledo. ¿Tú lo provocaste por el seguro? Silencio culpable. Necesitaba empezar. Javi. Tú siempre fuiste el favorito. El twist se profundizó, no solo Lucas, sino nuestros padres. Mi venganza se volvió cósmica. Un ajuste de cuentas generacional. La entregué yo mismo a la policía esa tarde, conduciéndola a la comisaría de Canillejas con las pruebas en el asiento del copiloto. Detenedla, dije al inspector, voz firme como granito. Isabel gritó, traicionaste a tu hermana. Pero sus ojos eran pozos de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Elena se enteró esa noche, llamándome histérica, estás destruyéndonos a todos. No, respondí. Vosotros lo hicisteis primero. Colgué, y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Pero el extraño llamó al amanecer, bien hecho. Ahora, elige de nuevo, continúas solo, o aceptas aliados. Dudé. Madrid despertaba abajo, con sus campanas de iglesias y bocinas impacientes. Lo inesperado. Otra vez. Acepté. El aliado del extraño llegó como un fantasma. Una mujer llamada Carmen, cuarentona con cicatrices en las manos y ojos de halcón que habían visto demasiadas traiciones. Nos encontramos en un café de Huertas, rodeados de turistas devorando churros y el aroma a café solo. Soy la viuda de un socio de Marcos, dijo sin preámbulos, deslizando un expediente sobre la mesa. Él arruinó a mi marido. Lo empujó al suicidio. Ahora, te ayudo a terminarlo. Su voz era acero templado, acento catalán afilado como una navaja de barbería. Lo inesperado no estaba solo en mi venganza. Carmen traía conexiones, un jeque en Barcelona, un fiscal corrupto en Valencia, dispuestos a inclinar la balanza por un precio. Juntos, escalamos. Filtramos más correos de Marcos sobornando inspectores para encubrir el accidente. Facturas de Isabel vendiendo arte falso a coleccionistas del Prado. Elena, meanwhile,
Intentaba redimirse, cartas suplicantes bajo mi puerta. Promesas de terapia en el Gregorio Marañón. Las quemé en la chimenea del ático. Las llamas danzando como demonios celebrando. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb había mutado en algo adictivo. Un elixir que me mantenía en pie. Pero las noches traían dudas, y si Lucas me veía desde algún cielo. Avergonzado de este monstruo que había engendrado el dolor, el juicio empezó en diciembre. Bajo cielos grises que lloraban nieve sucia sobre los juzgados de la calle Jorge Juan. Marcos I, cargos de fraude y homicidio involuntario. En la sala, con paneles de madera oscura y el olor a cera de abejas, lo vi romperse. Su abogado, un tipo relamido de la élite, argumentó coincidencias trágicas, pero Ramón destrozó eso con pruebas irrefutables. Elena testificó. Voz temblorosa, fue un error colectivo. Javier nos empujó con su control. El juez, un hombre severo con gafas de montura fina, la miró con desprecio. Señora, el control es lo que le faltó a usted con su conciencia. La sala murmuró. Flashes de cámaras como relámpagos. Isabel fue peor. En el estrado. Pintó su versión, mi hermano me odia por celos artísticos. Pero cuando reprodujeron el video, su fachada se derrumbó. Lágrimas reales. Gritos, Javi. Por Dios, perdóname. No lo hice. El veredicto, cadena perpetua para Marcos por conspiración. 15 años para Isabel por falsificación y complicidad. 10 para Elena por encubrimiento. El martillo del juez cayó como mi sentencia personal. Libertad. Pero un vacío eterno. Salí a la calle nevada. El frío mordiéndome las mejillas. Carmen me esperaba en un taxi. Bien jugado. ¿Ahora qué? Le conté del extraño. Ella frunció el ceño, ese andaluz. Lo conozco. Se llama Diego. Un ex policía expulsado por corrupción. Ayuda a viudas como yo, pero cobra favores. Lo inesperado, mi venganza era parte de una red mayor. Un submundo de justicias privadas en las sombras de España. Regresé al ático. Ahora un mausoleo de recuerdos, juguetes de Lucas en el armario, fotos de bodas en las paredes. Vendí todo, mudándome a un piso modesto en Malasaña, cerca del caos bohemio que Isabel tanto amaba. Allí, empecé a reconstruir un nuevo trabajo en una ONG contra fraudes financieros, ironía que me hacía sonreír amargamente. Pero las pesadillas venían, Lucas preguntando por qué. ¿Papá? Elena susurrando te destruí. Pero tú me mataste primero. Un mes después. Twist, una carta de Elena, desde la prisión de Aranjuez. Estoy embarazada. Javi. De Marcos. Y no es lo que piensas. Abrí el sobre con manos sudadas. Dentro. Una ecografía y una confesión, el bebé era mío. De una noche de reconciliación semanas antes del accidente. Habían mentido para herirme más. El mundo giró. ¿Un hijo? En las entrañas de mi verdugo, la elección otra vez reclamarlo. O dejarlo en el limbo. La revelación me golpeó como un rayo en la sierra de Guadarrama. Corrí a la prisión esa misma tarde. El viento de enero azotando Madrid como un látigo divino. Elena en la sala de visitas. Tras un cristal sucio. Con uniforme naranja que la hacía parecer una sombra de sí misma. Es tuyo, Javi. Esa noche. Después de la pelea. Me suplicaste volver. Sus ojos, ahora opacos, suplicaban redención. Lo planeamos para castigarte, pero el test lo confirmó ayer. Mentira o verdad, el dolor era igual, un hijo huérfano en el vientre de una traidora. Diego, el extraño, me encontró en un banco del Retiro esa noche, nevando copos gruesos que amortiguaban los sollozos de enamorados cercanos. Elige, Javier. El niño es inocente. Su rostro, surcado de arrugas como mapas de ríos secos, reflejaba mi propio abismo. Tú perdiste un hijo, este podría ser tu salvación.
Discutimos bajo la estatua del diablo. Voces elevadas, ¿salvación? Ella lo mató. Pero él insistió, la venganza es un círculo, chico. Rómpelo o te ahoga. El clímax estalló 2 días después, en una tormenta que azotó la meseta central. Carmen me alertó, Marcos había sobornado a un guardia en Soto del Real, planeando fuga. Va por Elena y el niño, dijo por teléfono, voz urgente. Conduje como un poseso por la 6. Lluvia martilleando el parabrisas. Rayos iluminando torres medievales a lo lejos. Llegué a Aranjuez al anochecer. El río Tajo hinchado y furioso. Infiltrado con ayuda de Carmen un pase falso como abogado. Entré en la zona de maternidad. Allí estaba, Elena en una cama, gimiendo en trabajo de parto prematuro, inducido por el estrés. Marcos se rompió, encapuchado, cuchillo en mano. Dame al crío, puta. Javier no lo tendrá. El caos, guardias alertados, disparos amortiguados, lluvia colándose por ventanas rotas. Me lancé sobre él, puños contra su mandíbula, el sabor a sangre mezclándose con el ozono de la tormenta. Por Lucas, rugí. Mientras él jadeaba, tú nos destruiste. Carmen apareció, pistola en mano de su difunto marido, y lo desarmó. Elena gritó, pariendo en medio del pandemonio, un niño, diminuto, llorando como un eco de mi pérdida. Lo sostuve primero, piel pegajosa contra mi pecho, ojos cerrados como los de Lucas en su sueño. El twist final, en el forcejeo. Marcos confesó susurrando, Isabel. Ella inició todo. Por ti, Javi. Te amaba. De forma retorcida. Quería que sufrieras para salvarte. Mi hermana, loca de celos fraternales. El mundo se derrumbó de nuevo. La policía llegó, esposando a Marcos, fuga fallida. Sentencia grabada. Elena, exhausta, me miró, llévatelo. Merece una vida. Hice la elección inesperada, lo adopté, nombrándolo Lucas II, un puente sobre el abismo. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Madrid en primavera, con jacarandas tiñendo las calles de violeta, parecía burlarse de mi duelo eterno. Lucas II crecía en mi piso de Malasaña, biberones a medianoche y risas que curaban grietas. Pero las visitas a prisiones eran rituales semanales, Elena, ahora madre ausente, hablando a través de cristal de arte y perdón. Isabel, en su celda, pintando murales de remordimiento con crayones, Marcos, roto, suplicando clemencia. Diego desapareció tras el clímax, dejando una nota, elegiste bien. El karma cierra círculos. Carmen se quedó, aliada convertida en amiga, compartiendo vinos en terrazas de la Latina mientras el niño dormía. La sociedad murmuraba, el viudo vengador. Columnas en ABC, diseccionando mi justicia poética. Conflictos residuales, demandas civiles por difamación. Sombras de la Guardia Civil husmeando en mis fuentes. Pero Ramón las aplastó, uno a uno. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó en oleadas. Una noche, con Lucas II en brazos, visité la tumba de mi hijo mayor. Papá falló. Pequeño, susurré al viento. Pero aprendió. Elena dio a luz en libertad condicional 1 año después su buena conducta. Y la vi una vez, en un parque del Retiro. Gracias por salvarlo, dijo, voz suave. No la perdoné, pero solté el odio, como una piedra al estanque. Isabel se suicidó en prisión. Una nota garabateada, perdóname, favorito. Eso dolió más que todo. Marcos, en aislamiento, se volvió predicador. Cartas de redención que ignoré. Yo renací en lo inesperado, un padre solo, escribiendo memorias anónimas sobre traición, ayudando a otros viudos en foros oscuros. Madrid me acogió de nuevo. Sus calles un tapiz de segundas oportunidades. Al final, la elección fue clara, no venganza eterna,
sino vida. El extraño tenía razón. Y en las noches tranquilas, con el niño durmiendo, oía un susurro, bien elegido. Javier. El ciclo roto. Las cenizas fértiles,